primer lugar, agradecer a todos los asistentes a este foro tan importante para la vida de México, agradecerle a los ponentes, al representante de la FAO, muchas gracias, al doctor Dussel por sus magistrales exposiciones. Han salido propuestas muy interesantes en este foro y creo que es tiempo de que la voz de las mexicanas y de los mexicanos se escuche en un tema tan trascendental. La experiencia que vivimos con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte hasta la fecha, pues aquí se han planteado cómo ha sido y no ha sido beneficiosa para la mayoría de la población. Al contrario, la mayoría de nuestro pueblo sigue viviendo en la pobreza y como se ha venido sosteniendo, en las áreas donde se producen los alimentos, en los lugares donde se producen los alimentos, ahí es donde se concentra la pobreza extrema, ahí es donde se concentra la pobreza alimentaria, que es la que más lastima a los seres humanos. De los planteamientos que rescataríamos el día de hoy, bueno, hay uno que creo que es obligación impulsarlo desde el Senado de la República, que este Tratado de Libre Comercio pueda ser consultado, pueda hacerse un plebiscito a nivel nacional el día de las elecciones en México, para que todo el pueblo diga si sí o no. Aquí vamos a discutir cuáles son las cosas que se tienen que revisar, que se tienen que renegociar. Pero antes de dar un sí o un no de parte de quien siempre lo da, que es el gobierno de la República en términos de tener el control de las cámaras, sí es importante que el pueblo de México, a partir de lo que mandata la Constitución, pueda tener ejercer esa facultad de decir si sí o no, y desde el Senado de la República, por supuesto que esto lo subiremos a la mesa de la discusión, abriremos el debate en serio sobre este tema antes de que la mayoría del PRI, del PAN y del Verde Ecologista aquí en México aprueben un sí a un tratado que puede ser lesivo para los intereses de los connacionales. Tenemos retos, dice la Universidad de Chapingo, y coincidimos, doctor, el señor rector, en el sentido de que tenemos que buscar la autosuficiencia alimentaria. Desde que llegamos al Senado de la República planteamos que era necesario que los discursos ya no fueran para los pobres, que los recursos fueran para los pobres y no al revés. Pero después de revisar cómo se aplica el presupuesto, el recurso de la Zagarpa principalmente va para los agros industriales, no para los pobres. Seguiremos insistiendo en que para mejorar la lucha contra el hambre tiene que haber una producción social de alimentos. Y sí, yo coincido con el rector en el sentido de que tenemos que buscar la autosuficiencia alimentaria. Si seguimos dependiendo de la compra de alimentos, de la importación de alimentos, la seguridad nacional está comprometida. Y si algún pueblo lo quieres doblegar, cierra la puerta de los alimentos. Y yo no dudo que en algún momento de crisis, nadie sabe, esta situación se puede ejercer y no tendremos ninguna defensa posible frente a eso, porque no producimos los suficientes alimentos para que la población de nuestro país pueda comer 3 veces al día alimentos sanos, nutritivos y suficientes. Por supuesto que en el acuerdo se tiene que cuidar los intereses de las mexicanas y los mexicanos. Aquí la mayoría de los ponentes han coincidido en eso,
creo que es una condición que primero mis dientes y después mis parientes. También se ha planteado que, y alguien dijo por ahí, hoy es la nota, si se habla de comercio administrado, nos levantamos de la mesa. Sabemos que no lo van a hacer. Sabemos que no lo van a hacer porque vimos las condiciones del Tratado Transpacífico y de la entrega otra vez de México a otras potencias. Lo que se comentaba aquí del arroz, Morelos, orgullosamente morelense. Hoy tenemos en Morelos menos de 800 hectáreas que producen arroz. Eso prácticamente es nada. ¿Cuántos estómagos llenaríamos del país con 800 hectáreas de producción de arroz? Yo creo que ninguna de las delegaciones de este Distrito Federal le alcanzaríamos a surtir el arroz. Sí, es muy buen arroz. Igual que muchas cosas que son buenas, pero que se producen en poquito y no resuelven el problema del hambre que tenemos en nuestro país. En Morelos, efectivamente, después del terremoto del 85, nos invadieron y hoy tenemos muchísimas inmobiliarias que acabaron con la mayoría de las tierras de riego. Y reitero, no creo que cumplan porque hay un gran miedo del gobierno de la República, de las decisiones que pueda tomar Trump. No tenemos, y lo digo con mucho pesar, al frente a alguien que tenga la gallardía, tenga la entereza, haga uso de esa estrofa de nuestro himno nacional, que un soldado en cada hijo le dio a la patria. No creo que alguien que dirige el país se sienta así, sino su actuación sería diferente, defendería con todo a las mexicanas y a los mexicanos. Me han preguntado que si el Senado va a incidir. Nosotros tenemos una facultad exclusiva, que es la de aprobar o no aprobar el tratado. Esa es nuestra facultad exclusiva. La facultad del gobierno es negociar. El problema es que cuando llega aquí el tratado, como ahora que se avecinaba o llegó el tratado de Transpacífico en los términos en que llegó, bueno, trataron de acomodar las cosas de tal manera que donde había alguna disidencia posible, como es en la Comisión de Desarrollo Rural, bueno, vamos a ver cómo opina solamente, no es dictaminadora. Ese tipo de asuntos, sin duda que inciden, pero buscaremos, para eso vamos a abrir el debate en estos 5 foros. Hoy iniciamos, comenten mucho lo que aquí se ha visto, encargarles a los amigos de la FAO y a los otros expositores que nos ayuden a partir de la generación de opinión que tienen. Es necesario abrir el debate nacional. Este debate no se debe quedar en la Cámara de Senadores, no se debe quedar en los espacios donde se esté negociando a espaldas del pueblo de México. El gobierno de la República tiene que llevar un mandato concreto cuando vaya a sentarse a la negociación, y el mandato concreto solamente lo puede dar el pueblo de México. Por eso el tema de que en el 18 esto se pueda llevar a una consulta, creo que sería algo muy sano para la nación. No lloremos la muerte del Telecán, no lloremos la muerte de la estrategia neoliberal. Nos iba mejor sin tratado que con tratado. Y creo que esas situaciones se tienen que revisar. Ya el doctor Dussel ahí planteaba algunos de los escenarios, y creo que acuerdos sin tratado, muchos o la mayoría de las organizaciones campesinas de México lo están
lo están planteando. Canadá va a hacer su consulta en junio. Allá sí consultan de veras y nos consta cuando van a explotar algún área. Ahora que fuimos a la visita a Canadá, a Calgary, para ver el tema de la reforma energética que se hizo en México, bueno, una de las condiciones para que en Canadá puedan explotar áreas indígenas, por ejemplo, tiene que haber necesariamente la aprobación de los que ahí viven para que pueda realizarse. Y si no hay aprobación, entonces tampoco hay explotación por muchos yacimientos que ahí existan. Este foro esperemos que haya cubierto las expectativas de los que aquí asistieron. Le tomamos la palabra a la senadora Beristain. Ernesto, hay que empezar a preparar el siguiente foro y ya con la senadora Beristain creo que el sureste mexicano requiere también participación. Estados de los más pobres se encuentran ahí: Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, fuera de Cancún. La pobreza extrema lastima mucho. Esperemos que este foro haya sido para bien, y siendo las 15 horas con 20 minutos, les pedimos que se pongan de pie, por favor. Declaramos formalmente clausurados los trabajos de este foro, esperando que sea para bien de la nación y de los mexicanos y de las mexicanas. Muchísimas gracias, que pasen buenas tardes.